Buen día a todos. En esta ocasión tengo el agrado de presentarles el ejercicio que he resuelto. Mi nombre es León Felipe Sallejo Rodríguez, del quinto semestre A vespertino de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. En esta ocasión vamos a resolver el primer problema de la lista de ejercicios. El primer problema nos pide integrar la función 3 coseno de 2x menos 2 por la función exponencial de 3x. Este será nuestro problema a resolver. Primero, antes que todo, vamos a identificar cómo se encuentra la integral. Observamos que hay un signo menos, entonces se trata de una suma y resta. Entonces vamos a separar los términos antes de aplicar la metodología para usar el método de cambio por variable. Así que aplicando la regla de suma o resta para integrales, que nos dice que la integral de f más menos g de estos de x va a ser igual a la integral de la función x más o menos, según sea el caso, de la integral de la función g de x. Ahora, con esta propiedad, nos daría integral de 3 coseno de 2x menos la integral de 2e elevado a la 3x. Aquí me faltó el dx, porque si no se encuentra el dx, el diferencial x, no se podría considerar que es una integral diferencial x. Aquí observamos que hay una constante multiplicando, entonces, aplicando la propiedad, cuando una constante está multiplicando a una función dentro de una integral, nos dice lo siguiente: k por f de x, integral de k por f de x va a ser igual a k por la integral de f de x. Y con esto podemos hacer lo siguiente: tendríamos que 3 por integral de coseno de 2x menos 2 integral de e elevado a la 3x diferencial x. Observamos, como habíamos dicho anteriormente, que hay dos funciones compuestas. En este caso, el coseno y la función exponencial, ya que en el coseno está el 2x y en la función exponencial está el 3x, que lo está elevando. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos primero a resolver esta parte y continuaremos con la siguiente parte, para al final unirlo todo. Entonces, aplicaremos la estrategia. Primero haremos esto. Vamos a definir o vamos a escoger el paso, vamos a hacer el paso 1, que es escoger la situación para cuando quién es u, o más bien cuál es la función compuesta. Es decir, u es igual a la función g de x. Entonces, u será 2x. Con esto podemos seguir al siguiente paso de la metodología, que es hallar du. El segundo paso es hallar du, que va a ser igual a la derivada de g de x por el diferencial x. Con esto podemos hacer que esto quede como du es igual a la derivada, que era u. La habíamos definido como 2x, entonces la derivada de 2x por el diferencial x. Derivando esto, observamos que esta es una constante que la podemos sacar hacia afuera, y la derivada de x es 1. Entonces simplemente de todo esto nos quedará un 2. Entonces du es igual a 2 por diferencial de x. Con esto entendemos que diferencial u entre 2 es igual al diferencial x. Esto es algo importante que usaremos en el siguiente paso, que será el paso 3, que es reescribir la integral en términos de la nueva variable. Entonces, ¿qué integral estábamos trabajando? Habíamos dicho que primero vamos a trabajar esta integral. Entonces es 3 integral de coseno de 2x. Entonces esto ya no va a ser 2x. Vamos a ponerlo en términos de u, que es la nueva variable. Entonces sería 3 por la integral de coseno de u, que habíamos dicho que era dx, ya lo habíamos definido aquí, que es du sobre diferencial u entre 2. Acá tenemos una constante, aunque no se note a simple vista, un medio está multiplicando a du. Entonces sacamos esto hacia afuera, según las propiedades, por ser una constante, sería multiplicando por el 3, serían 3 medios por la integral
de coseno de u diferencial u. Y esto ya lo podemos integrar. Aplicando la propiedad, para la integral del coseno de x va a ser igual al seno de x más una constante. En este caso no tenemos como variable a x, sino tenemos a u. Entonces vamos a hacerlo en términos de u. Usando esto, tenemos que va a quedar 3 medios. Y esto se va a convertir por seno de u más una constante. Entendiendo esto, ya podemos proseguir con el siguiente paso, que es sería el paso 4, y sería cambiar esta u por lo que habíamos definido como u, que era 2x. Entonces nos quedaría simplemente 3 seno de 2x, ya no de u, sino de 2x, entre 2 más una constante. Ahora bien, de acuerdo a conocimientos de trigonometría, podemos simplificar aún más esto, ya que entendemos que el seno de 2x va a ser igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. De acuerdo a esta propiedad trigonométrica, tenemos que va a quedar 3 por 2 seno de x por coseno de x sobre 2 más una constante. Al estar multiplicando este 2 y dividiendo este 2, se dividen y se cancelan mutuamente, resultando que la primera parte llegamos al resultado de 3 seno de x por coseno de x más una constante. Y esto ya está en términos de x, pero aún no hemos terminado. Todavía recordemos que nos falta otra parte, que era esta. Así que vamos a aplicar la misma metodología para resolver el problema. Teníamos la otra parte, era menos 2 integral de la función exponencial elevada a 3x. Y esto es lo que vamos a integrar. Aplicando el paso número 1, que ya habíamos descrito anteriormente, vamos a identificar cuál es la función compuesta. En este caso, ¿quién es g de x? G de x es 3x, entonces u es igual a 3x. Entendiendo esto, podemos seguir con el siguiente paso, el paso 2, que va a ser que entendemos que du es igual a la derivada de, en este caso, g de x, o más bien u también puede ser derivada de 3x por el diferencial x. Y haciendo esta derivada, tenemos que esta es una constante que va a pasar hacia afuera, y la derivada de x simplemente es 1, por lo que diferencial u va a ser igual a 3 por el diferencial x. Entonces diferencial u sobre 3 será igual a diferencial x. Con esto resuelto, podemos seguir al siguiente paso, que es el paso 3. En este caso vamos a realizar el cambio en términos de la variable que estamos trabajando, que es u, por lo que estamos trabajando es esto, es menos 2 integral de la función exponencial elevada a la 3x de dx de diferencial x. Esto será igual a menos 2 integral de e elevado a la u. Recordemos que cambiamos, y de x ya habíamos encontrado que es du sobre 3. De nuevo, aquí está multiplicando al diferencial u. En este caso lo está multiplicando 1/3. Esto lo pasamos hacia de la otra parte de la integral por ser una constante. Con esto podemos proseguir y tenemos que será menos 2 y dividido entre 3 por el 1/3 que habíamos sacado, y vamos a integrar e elevado a la u de u. Aplicando y prosiguiendo con el paso 4, tenemos que, de acuerdo a las propiedades de las integrales, la integral de una función exponencial elevada a x va a ser igual a dicha función exponencial elevada a la x más una constante. Aplicando esto, nos resultaría un menos 2/3 por e a la u, porque recordemos que estamos trabajando con u, más una constante. Y por último,
seguiremos con el paso 5, que es el último, y sería, ya derivamos, o más bien, ya derivamos a e elevado a la u, entonces cambiamos esta u por lo que habíamos definido, que era 3x más una constante. Con esto ya tenemos la otra parte y podemos proseguir. Por último, nos quedaría unir todo lo que obtuvimos, que era este resultado, más el otro, esto. Así, tendríamos que el resultado sería 3 seno de x por coseno de x más una constante menos 2 tercios por e elevado a la 3x más otra constante. Al sumar las constantes nos quedará una única constante y todo resultará en 3 seno de x por coseno de x menos 2 por 3 por e elevado a la 3x sobre 3 más una constante. Esta será la integral indefinida que determinará. Por lo tanto, la integral indefinida está determinada por lo que obtuvimos. El último paso será comprobar lo que estamos diciendo. ¿Qué haremos? Vamos a derivar todo esto y al derivar esto nos tiene que dar lo que habíamos integrado. Esta función nos tiene que dar esta función. Tendremos que la derivada con respecto de x de 3 seno de x por coseno de x menos 2 por la función exponencial elevada a 3x sobre 3 más una constante. Por regla de suma y resta para derivadas, tendremos que la derivada con respecto de x de 3 seno de x por coseno de x menos derivada con respecto de x de elevado a la 3x sobre 3 más derivar con respecto de x a c. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces vamos a derivar estos términos y como vemos son funciones compuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo anterior que habíamos hecho en la integración. Primero terminar una parte y proseguir con la otra. Con esto primero vamos a derivar 3 seno de x por coseno de x. Vamos a aplicar la misma propiedad que habíamos hecho para simplificar, que había sido esto. 2 seno de x por coseno de x es igual a seno de 2x. Lo que haremos va a ser multiplicar esto por un 2, pero no podemos hacer simplemente eso, entonces tenemos que multiplicar a la vez por un medio para que no se vea afectado. Realizando esto, nos quedaría la derivada con respecto de x, multiplicando este 3 por este 1 medio, nos quedaría 3 medios, 2 seno de x por coseno de x, y esta era la expresión que habíamos convertido hace un rato. Esto al ser una constante pasa del otro lado, tenemos 3 medios derivada con respecto de x de seno de 2x. Con ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la regla de la cadena para derivar todo esto. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que derivada con respecto de x de una función dentro de otra función de x, digamos, va a ser igual a derivar con respecto de u a f de u por la derivada con respecto de x de g de x, donde g de x va a ser u. ¿Cuál es la función compuesta? 2x. Entonces, u es igual a 2x. Utilizando esto, tendremos 3 medios multiplicado por la derivada con respecto de u de seno de u por la derivada con respecto de x de 2x. Realizando las operaciones, tendremos a 3 medios por la derivada con respecto de u de seno de u, que va a ser igual a el coseno de u, de acuerdo a las propiedades de las derivadas.
Y aquí tenemos la derivada con respecto de x de 2x, este 2 va a pasar acá, y esta es la derivada de x, es simplemente 1, entonces por 2. Este 2 multiplica a este 2 que está dividiendo, se cancelan, y tenemos que lo que nos va a resultar va a ser 3 coseno de u. Pero no estamos buscando el coseno de u, estamos buscando en términos de x. Entonces ahora reemplazamos. Lo que nos dará es 3 coseno de 2x, que era lo que habíamos definido como u. Esta es la primera parte. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte, con la que nos habíamos quedado. Y era esto. Esta parte. Como habíamos dicho, no hemos acabado. Todavía nos falta la otra parte, que es esto. Lo volvemos a reescribir. Menos derivada con respecto de x de 2 por función exponencial elevada a la 3x sobre 3. Esto lo vamos a derivar. Entonces entendemos que es igual una función que está comprendida por 3x. Entonces u será igual a 3x. De esta forma tenemos a esta constante va a pasar hacia afuera de acuerdo a las propiedades. Y esto por la derivada con respecto de x de e elevado a la 3x. Recordemos entonces, esto lo vamos a cambiar en términos de u. Vamos a usar la regla de la cadena, derivada con respecto de x, de una función que está comprendida dentro de otra función. De esto nos va a dar derivada con respecto de u, de f de u, por la derivada con respecto de x, de g de x, que es 3x en este caso. Por lo que cambiando por lo que estamos trabajando, nos dará menos 2 tercios por derivada con respecto de u de e elevada a la u. Hacemos el cambio de variable por la derivada con respecto de x de g de x, que es 3x. Al derivar cada una de estas partes, tenemos menos 2 tercios. De acuerdo a las propiedades de las derivadas, tenemos que la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial. Entonces nos queda e elevada a la u por, este es un 3, este 3 pasa por ser constante de este lado, y la derivada de x es 1, entonces nos va a quedar por 3. Se cancelan este 3 y este 3, por 1 estar multiplicando y 2 estar dividiendo. Esto nos queda en menos 2 por e elevado a la u, pero no queremos en términos de u, así que hacemos de nuevo, cambiamos la u por g de x, que era 3x, quedando menos 2e elevado a la 3x. De acuerdo a esto, ya podemos unir lo que habíamos encontrado, que era esto, 3 coseno de 2x menos 2e elevado a la 3x. Por lo tanto, se comprueba que integramos bien de acuerdo a lo que primeramente habíamos integrado, y con ello damos por terminado y finalizado el problema. Probablemente tardamos demasiado, es un problema que involucra muchos pasos tediosos, pero valieron la pena porque estamos justificando de buena forma lo que realizamos. Hasta luego.